Rashid Ebre, que es nuestro invitado hoy, nació en París el día 2 de septiembre del año 1940. Es un hombre que por tanto está astrológicamente bajo el signo de Virgo y, como ustedes saben, es escritor, sociólogo, novelista, militante de la izquierda y fue guerrillero en Bolivia junto al Che Guevara. Sin perjuicio, amigo Rashid Ebre, y gracias porque después de una larga y tenaz inquisición hemos logrado que venga hasta nosotros, sin perjuicio de que volvamos después a estudiar un poco su biografía y a pasarle revista paso a paso, no cabe duda de que el episodio más importante de su vida por el que le conocemos todos es el de sus días de guerrilla en Bolivia junto a Ernesto Che Guevara. Antes de que en el diario de Bolivia, escrito por el Che, una de cuyas ediciones tengo aquí a la mano, aparezca citado usted, creo que la primera cita que se refiere a Rashid Ebre es del 19 de marzo, usted había hecho ya un viaje a Bolivia. Me parece que fue más o menos en septiembre del 66. Iba usted a explorar las zonas del Alto Beni y del Chapare, ¿es cierto? Eso se dijo. Bueno, como ya pasaban 10 años, que es, yo creo, el plazo a partir del cual las cosas se dicen, ¿no? Aunque son 25 años, sí. Es cierto que yo estuve en Bolivia varias veces. La primera vez fue en 64. Yo pasé algunos meses en 64, especialmente en la zona de las minas, y ahí descubrí lo que era la miseria y la explotación. Descubrí algo que existía en Europa quizás en el siglo XIX. Y a Bolivia, efectivamente, en una misión de exploración vinculado a un proyecto político que era el del Che, efectivamente, a finales de 66. Sin embargo, cuando llega usted ya para incorporarse a ese proyecto hecho realidad y en marcha, es en enero del 67 cuando cruza usted la frontera, creo que por Antofagasta. Usted está muy bien. No, Es cierto. He tratado de informarme que es una obligación. La verdad que todo esto es complejo. Yo no venía exactamente a incorporarme, ¿no? Yo venía a discutir y a traer y llevar mensajes. El problema es que la guerrilla empezó mucho más antes de lo que era previsto y mucho más antes de lo que era necesario. La precipitación de los hechos debido a la deserción, a varios factores, no vamos a entrar en los detalles. El hecho es que el Che en aquel momento era en una fase de exploración de zonas, en una fase de asentamiento, y no tenía intención de combatir. Estuvo en la obligación de combatir. Pero no era su propósito. No la iludió tampoco, porque el Che era un hombre combativo, se sabe, agresivo, pero creo que él adivinó que era demasiado temprano. Y Fidel, sobre todo, lo adivinó y lo percibió. Cuando usted llega al campamento de la guerrilla en Bolivia y se encuentra usted con aquel grupo, que era un grupo más bien menguado, de pocos hombres, ¿qué impresión fue la primera que usted tuvo? Que esa gente estaba... No, yo tuve una magnífica impresión, porque el campamento central era una maravilla. Había una organización interna, una disciplina, y hasta había una organización material, de postas, hasta el Che, que era un hombre que veía a largo plazo, había sembrado hortalizas, sembrado algo de maíz, de papa, etc. Todo eso se concebía como una guerra a largo plazo, ¿no? Más bien yo tuve una impresión de admiración. Lo que pasó es que el medio ambiente era tan terrible que cuando yo llegué al campamento con otros,
Ese es el campamento que se llamaba del Oso. El campamento, no, el campamento del Oso es otro campamento. Cuando yo llegué al campamento central, el Che no estaba ahí. El Che había salido en una exploración, que creo que fue un imponderable, uno de estos imponderables fatales. El Che había salido a explorar el terreno por 15 días y se demoró algo como 2 meses. ¿Por qué? Porque se encontró con un medio terrible, hostil, que no tenía nada que ver con la sierra que él había conocido en Cuba. Tuvo que cruzar ríos y perdió gente cruzando ríos. Pasó hambre terrible. Y cuando el Che volvió, estaba ya la pequeña tropa de hombres muy aguerridos que estaba con él, estaban ya agotados físicamente. Y cuando el Che viene al campamento, ya se había desencadenado todo el proceso de movilización del ejército boliviano, ¿no? Son de estos imponderables que en el momento uno no se da cuenta, pero cuando retoma todo el hilo, ve que el azar estuvo en contra de nosotros siempre. ¿Usted conocía al Che antes de ir a Bolivia? Sí, yo lo había encontrado pocas veces, pero lo he encontrado en 61, porque la primera vez que estuve en Cuba fue en 61, pero en fin, sin mayor relación. Y luego el Che había tomado un interés en un artículo que yo había publicado sobre aspectos de guerrilla urbana en Latinoamérica. Y como el Che, como todo revolucionario, era un lector, andaba con libros siempre. Estaba muy atento a todas las publicaciones, hasta en francés, porque aunque no hablaba bien francés, lo leía perfectamente. Entonces, le cayó en sus manos la revista de Sartre, Le Temps Moderne, en 64, estaba en Argel, y donde había el artículo mío, entonces se interesó. Habló con Fidel y por esto me invitaron a la Tricontinental, ¿no? Que fue la conferencia que tuvo lugar en La Habana en 75. Eso fue más o menos mi vinculación. Y visto ya en lo que podemos llamar su último escenario, en el escenario de la guerrilla, que probablemente era el escenario que él quería más, porque sin duda alguna era un gran político, era también, y sobre todas las cosas, un guerrillero nato, un estratega, un hombre del campo, ¿no? Del campo de acción. ¿Cómo era allí Ernesto Che Guevara? Bueno, en el Che se da un fenómeno a la vez muy tradicional y muy raro. Muy tradicional porque el Che era la unión del pensamiento y de la acción, ¿no? Lo cual se da actualmente poco, pero él retomaba la gran tradición revolucionaria de los intelectuales de acción. El Che era un hombre meditativo, introvertido, yo diría con alguna dificultad en las relaciones con los demás. Seguramente menos sociable que Fidel. Pero el Che tenía una gran concentración y una gran voluntad. Discutía poco, pero se notaba una decisión, ¿no? Una decisión tenaz, muy impresionante, ¿no? ¿Estaba cerca o lejos de sus hombres? Ambas cosas. O sea, yo creo que el Che es muy extraño. El Che estaba a la vez muy ocupado de todas las cosas materiales de la vida cotidiana, etc., pero siempre pensando en otras cosas, ¿no? Que eran cosas de él, ¿no? Era un jefe con autoridad indiscutible. Un jefe con una autoridad indiscutida, aunque hubo problemas como hay siempre en convivencia y siempre que se van agriando un poco las relaciones, en un medio que no era un medio homogéneo en la medida en que había bolivianos, cubanos, argentinos, alguna gente del Perú. Entonces no había tenido tiempo de fusionar todo, ¿no? Yo creo que el Che estaba adelante de nosotros
especialmente en su visión internacionalista, ¿no? El Che había superado los problemas de nacionalidad. Y los otros quizás no tanto. En efecto, creo que incluso se produjeron en ocasiones fricciones violentas. Los bolivianos decían que por qué tenían que estar los cubanos allí. Hubo fricciones que se deben sobre todo a la manera de cómo fue el reclutamiento de la gente. La verdad que no fue como debió ser, porque no dio el tiempo a la gente que estaba dispuesta a ir de llegar al campamento. Por el cerco que se estableció. Se hizo una primera recluta y hasta se hizo un campamento dirigido por el propio Che de preparación previa. Sí, pero se pensaba atraer a mucho más gente, atraer a gente de varios países limítrofes y a formar columnas. Y por alguna razón no dio tiempo. No dio tiempo. Por una serie de razones que se acumularon y no dio tiempo. O sea, el Che no tuvo, yo diría, los medios humanos y materiales que estuvieran a su medida. Digamos, él estaba por encima de los pocos medios disponibles. Desde el punto de vista humano, en su comunicación con los demás seres humanos, era un hombre jovial, un hombre... Podía hacerlo, gentil. Podía hacerlo y podía hacer también todo lo contrario. Todo lo contrario. Frío. Podía ser duro. Podía ser duro, pero la dureza del Che, como era, en principio, era fundamentalmente con él mismo, no se veía la dureza con los demás como una arbitrariedad, porque él daba el ejemplo. Si esa aventura de Bolivia se produce... Aventura no, este proyecto. No, si ese proyecto, esta empresa, esa empresa, esa ambiciosa empresa, ese empeño, se produce un poco prematuramente al decir de todos los que han estudiado el asunto y de usted que ha sido un protagonista. No cabe suponer que con una, que haciendo un poco de pausa y tomándose un poco más de tiempo, esa empresa no hubiera tenido un fin diferente, es decir, no hubo precipitación, la estrategia no quedó abortada por la precipitación. Yo creo que sí, pero esta precipitación fue impuesta por los hechos. A lo mejor hubiera podido ser eludida, diferida, hubiera podido ser frenada. El Che no quiso frenarla, pero yo diría que no tenía elección, era así. Pero le faltó un año al Che, y eso es lo que piensa Fidel. Y siempre lo pensó. Vamos a ver, en este diario nos dice que usted más o menos aparece el 19 de marzo, o por lo menos el 19 de marzo el Che dice que está usted allí. Vamos a leer exactamente lo que dice en este diario. Y aquí tenemos abril y marzo, día 19. Están ahora en la base el francés, que es usted. A usted una vez le llama el francés, otra vez llama Danton, y no sé si incluso emplea algún otro nombre. El chino, el pelado, Tania y Guevara con la primera parte de su grupo. Esa es la primera vez que se habla de usted. Y después se habla a menudo, y hasta hay una ocasión, me parece que es en el mes de abril, a principios de abril, sobre el 10 de abril, en que el Che provoca una especie de cursillo entre los hombres para hablar de uno de sus primeros textos, Recibebré, Revolución en la Revolución. Bueno, esto es un texto, por cierto, muy guevarista. Todavía el Che lo encontraba un poco suave, lo encontraba un poco tímido políticamente. La verdad que recorría ideas que eran en aquel momento las de Fidel y del Che juntos. El problema es que yo tuve mayor relación con Fidel que con el Che, y fue sobre todo escuchando a Fidel que yo me fui empapando, por así decirlo, de toda la experiencia pasada de la guerrilla en Cuba. Pero efectivamente este libro era ligado a la OLAF, que fue la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que trataba de articular un frente guerrillero de resistencia al imperialismo y además de contraofensiva, ¿no?
Este proyecto quedó trunco con la muerte del Che. Y con otros factores, Venezuela, Guatemala, porque ocurre que el Che viene a ser el símbolo central. El problema es que pasaban muchas cosas en América Latina. Había una serie de En focos, aquel momento había una serie de focos más o menos simultáneos, más o menos simultáneos, aunque habían empezado así espontáneamente en cada lugar. Se trataba de articularlos en un proyecto sintético, lo cual era difícil. la guerrilla de los MIR, etcétera, en Venezuela. Bueno, había la guerrilla de Venezuela que había empezado por el Tupamaros. 61. Los Tupamaros empezaron después. Los Tupamaros empezaron en 68, 69. No, diría que hay dos cosas. Hubo primero la guerrilla de campo, digamos, la guerrilla propiamente dicho, ¿no? Que fue en el norte de Latinoamérica, que fue Venezuela, Perú, Guatemala, que fue muy importante con lo de Turcios. Y después vino la segunda oleada, que fue la guerrilla urbana de Montevideo, Buenos Aires y de Brasil. En el medio queda el Che 67. Son dos periodos distintos. Aunque parezca que nos vamos y sin embargo estamos dentro del tema, ¿cuál es el juicio que tiene usted ahora, al cabo de los años, de lo que significa la revolución cubana en América Latina? Bueno, yo creo que significa un... Yo voy a tratar de hablar muy sencillamente, de eludir los estereotipos, ¿no? Que es difícil siempre en el lenguaje político, porque el lenguaje político se hace en Se base apoya sobre todo en los clichés. a fórmulas hechas. Pero las fórmulas hechas a veces quieren decir algo serio, ¿no? El problema es que son tan divulgadas que ya no quieren decir mucho. Pero, digamos, la revolución cubana es un cambio en la historia de todo el continente latinoamericano. Aunque no se haya expandido, aunque no se haya inmediatamente difundido, yo creo que hizo ganar mucho tiempo a la evolución histórica de toda América Latina, porque todos los procesos que vinieron después, digamos, más centrista, no marxista, pero el nacionalismo revolucionario, lo del Perú, lo de Panamá, hasta cierto punto, lo de Venezuela, etc. Ha sido posible porque un país se irguió y dijo no a los yanquis. El país que se erguió para decir no lo pagó muy caro. Yo creo que Cuba ha pagado los costos para los demás. Altísimos costos. Altísimos costos. Cuba es una isla sin recursos naturales, víctima hasta hoy del bloqueo, monoproductor. La cotización del azúcar está actualmente Muy baja. bajísima, sin petróleo, lo cual es importante, con una población escasa, en fin, no es un país subdesarrollado. Y la revolución ahí consiste primero en luchar contra el subdesarrollo. En Cuba actualmente nadie padece hambre. Y hay un racionamiento. En la mayoría de los países en América Latina no hay racionamiento, por supuesto, pero hay mucha gente que padece hambre. O sea, ha logrado Cuba, yo diría, una igualdad en la repartición de la escasez, que me parece moralmente admirable. Y no se puede hablar de Cuba sin hablar de Fidel. Da la casualidad que esta pequeña isla generó a un hombre muy grande, más grande que el país. Los americanos lo saben bien. Es un hombre que tiene una visión de la planeta. A veces yo pienso que yo pienso que los que nacen en islas tienen más sentido de las grandes proporciones, de las grandes correlaciones de fuerza en el mundo, porque ya saben que son dependientes de todo lo que pasa en el exterior. La gente que nace en las islas son grandes estrategas. Acuérdense de Napoleón, que nació en Córcega. Un hombre como Fidel vive la evolución del mundo
que sea Asia, África, lo padece en la carne, lo siente, cualquier agresión, cualquier cosa, lo sufre. Hay una característica de esta revolución cubana y de Fidel y de la política de Fidel que por una parte es bien vista y por otra parte es denostada, como es lógico, y es su internacionalismo. Es decir, Fidel no puede pensar solo en los problemas interiores de Cuba. No. Fidel se asoma a los problemas generales del mundo y participa de todos ellos. Participa en los que puede participar y en los que debe participar. En los que puede y en los que debe participar. A veces se acusa a Fidel de intervencionismo. El problema es que Fidel más bien trata de frenar los pedidos que a veces se le hace de varias partes del mundo para que ellos intervengan, y siempre Fidel dice no vamos a hacer la revolución en lugar suyo. Fidel en África practicó este internacionalismo que el Che encarnó, porque hay que recordarse que el Che estuvo en el Congo antes de ir a Bolivia, que África apasionó al Che, que veía a África como un escenario decisivo. Conocía África muy bien. Yo creo que aún fue él que interesó a Fidel a África. Se conoce el diario del Che en Bolivia, pero hay otro diario del Che en el Congo, que quizás se conocerá algún día. El Che combatió en la guerrilla de aquel entonces, del 65. O sea que lo que hacen los cubanos actualmente está en la línea, la trayectoria que fue la siempre de la revolución cubana, y que además no empezó en 58. Yo creo que, en fin, vinieron dominicanos hacia la revolución en Cuba y venezolanos. Además hay que acordarse que Cuba es un país africano en parte, ¿no? Hay una raíz afroamericana importante, y Fidel es un internacionalista. Quizás en un momento en que el internacionalismo sufre embates y en que el nacionalismo vuelve muy fuertemente. Pero yo creo que él trata de mantener esta idea moral de la unidad de la especie humana, de la unidad de los explotados, de la unidad de la lucha contra los explotadores. Para él no son conceptos abstractos, los vive así. Y ya nos encontramos ante el momento culminante en lo que se refiere a la vida personal de Rachid Hebré, que es la detención por la policía boliviana. Mire, se ha hecho una gran historia de todo esto, porque se trató de focalizar sobre mí toda la atención internacional. Eso fue un procedimiento de guerra psicológica muy explicable, porque se conocía mi vínculo con Cuba, porque yo era el malo de la película, el comunista internacional, el extranjero, era sobre mí que se focalizó toda la atención. Entonces, hay que restablecer la realidad de los hechos. Estuvimos muchos presos. El problema es que el gobierno boliviano, por su muy bien asesorado por los norteamericanos, decidieron montar el llamado proceso de Bray, que era un proceso a la guerrilla, y que era una operación fundamentalmente psicológica y política. Entonces, yo empecé a ser alguien conocido, pero esta notoriedad yo no la he fabricado, ni la busqué, y no traté tampoco de hacer un negocio con ella. Yo siempre traté de huir a la publicidad. El problema es que la publicidad me buscó ahí. Y finalmente fue cuando yo salí de la cárcel que descubrí que eso había sido algo importante. Durante los 3 y pico años que pasó en la cárcel, casi 4 años. ¿Usted estuvo ignorante de la repercusión internacional que tuvo su caso? No puedo decir esto, pero
la descubrí con mucho retraso, ¿no? Sobre todo, yo estaba aislado y manipulado por los medios de comunicación de masa sin saberlo. Y fue un golpe después de descubrir la gran leyenda. A usted lo detuvieron el día 20 de abril en Muyupampa en compañía de Pelado y del inglés, el periodista inglés Raff, de que hemos hablado. ¿Cuál fue la suerte de ellos? ¿No sabe? Sí, como no, Bustos estuvo preso conmigo hasta el final, pero estábamos separados, ¿no? Estábamos en celdas distintas. En cuanto a Roth, fui liberado al cabo de un mes. El día 20 de abril de 1900... No interesaban ellos publicitariamente, pero podían interesar por otros motivos. El 20 de abril de 1967 empieza, por lo tanto, la reclusión de Régis Debray, que duraría hasta la víspera de Navidad de 1970, como veremos después, porque ya volveremos al desenlace. Hemos visto ya entonces que la estrategia del que se vio precipitada por los acontecimientos y que naturalmente se vio obligado a afrontar una serie de hechos, a pesar de que, como ven ustedes, desde abril hasta octubre han transcurrido una serie de meses en los cuales la guerrilla está funcionando con unos movimientos de estrategia, de zigzag, con victorias importantes sobre las fuerzas militares, con derrotas en ocasiones. Tomaron muchos prisioneros del ejército, tanto soldados como oficiales. Perdieron también algunos hombres importantes de la guerrilla. Entre estos oficiales está el mayor Rubén Sánchez, que se portó muy bien como prisionero y después se portó muy bien como revolucionario. Especialmente él me salvó la vida después en la cárcel. Esa es la historia que vamos a dejar para el final, porque ahora, si a usted le parece, vamos a contarles un poco a nuestros amigos quién es y de dónde viene Régis Debray. Le hemos dicho que nació usted en 1940 en París y que desciende usted de una buena familia francesa, su padre un abogado prestigioso, Georges Debray, su madre desde hace tiempo trabajando en el campo de la política, Jeanine Alexandre Debray, que participó activamente en la resistencia contra la ocupación alemana y que fue consejero municipal en París en el seno del grupo de Gaulle. Según las noticias que yo tengo, y si no usted me corrige, usted ha sido un estudiante bastante brillante, sus calificaciones muy buenas, y tuvo usted maestros excelentes, entre ellos el prestigioso filósofo marxista Luis Althusser, que auguraron una espléndida carrera para el joven Régis. El primer viaje del que tengo noticia que se opera en su vida es uno a Estados Unidos en 61, aunque quizá hubo otros antes de los que no se saben. Viaje que tuvo una extensión a Cuba, usted lo reflejaba hace unos momentos. Allí tomó contacto directo con el fenómeno revolucionario cubano. A todo esto, el general de Gaulle había establecido una curiosa modalidad para el servicio militar que le permitía a usted, de cierto modo, cumplirlo estando en otro país, ¿no? Los estudiantes tenían derecho a postergar el servicio militar, se podía cumplirlo en una especie de servicio civil en países extranjeros. Viaja usted a Venezuela entre el 62 al 64 y ahí toma contacto con focos guerrilleros. Usted ha escrito ampliamente, después vamos a comentar sus libros, sobre esa acción guerrillera que ha estudiado usted muy minuciosamente, con pelos y señales. No, mira, las cosas son mucho más simples. No, pero está muy claro ahí, es un panorama muy completo de lo que fue esa guerrilla. Yo viajé por América Latina como, digamos, un turista comprometido. Me apasionaba todo el fenómeno social y pasé como un año y medio yendo de país a país, encontrando gente y después traté de sintetizar, de sacar algunas reflexiones, pero digamos, yo no fui ahí como un estudioso, ¿no? La primera pregunta que se nos ocurre relacionada con esa evolución que digamos que hay partiendo de los orígenes de su familia es ¿cómo se produce en usted, que viene de una familia de la burguesía, un cambio, por decirlo así, ideológico tan importante? Es un caso muy común, creo. Hoy decía que todos los revolucionarios salían de familias burguesas.
no voy a dar los grandes ejemplos porque sería muy pretencioso, pero creo que es un fenómeno natural. Allá, acuérdese que existía la guerra de Argelia y que la guerra de Argelia fue un trauma psíquico importante para toda una generación. El descubrir que un Estado republicano y liberal adentro podía practicar la tortura, la exterminación, los campos de concentración en una colonia como Argelia. Eso marcó profundamente, tanto católicos como liberales, como... Y ahí yo empecé a tomar conciencia, ¿no?, de la política. Y bueno, hasta un hombre como Servan Schreiber empezó en aquel momento con valentía a reaccionar contra esta horrible podredumbre fascistoide que agarraba a Francia, ¿no? Y eso era por el año 60, 58, en fin. Ahí me he radicalizado. También hay que decir que usted ha dicho que yo era un estudiante, ¿cierto? Yo era un estudiante por lo cual yo leía libros, por lo cual trataba de entender el mundo, por lo cual descubrí algunas leyes de la historia y a veces se puede hacerse uno revolucionario yendo en las bibliotecas, ¿no? Yo creo que salen muchos revolucionarios de las bibliotecas, ¿no? Y los burgueses tienen alguna razón en desconfiarse de los libros y de la gente que estudia. Vamos ahora al famoso proceso. El proceso en el cual se focaliza sobre la figura de Régis Debray, lo que en definitiva no es más que un juicio a la guerrilla. Hay una falta total de pruebas, pero también se produce una falta total de colaboración de Régis Debray con sus interrogadores, especialmente hasta que tiene noticia concreta de la muerte del Che Guevara. Hasta la confirmación de la muerte del Che parece que Régis estuvo en una actitud de no colaboración, de negarse en absoluto a colaborar con los fiscales e interrogadores, ¿no? Por supuesto, pero el problema era difícil para mí, porque era un problema psicológico difícil. El adversario quería ponerme en una tenaza de o participé en la guerrilla militarmente, entonces he justificado el proceso, o si no reniego de mis ideas y entonces no soy consecuente. El problema es que yo no había participado militarmente en las emboscadas, ellos inventaron una serie de falsos testigos diciendo que yo había matado gente, etc., lo cual era totalmente falso. Fue solamente cuando la muerte del Che que yo decidí asumir toda la responsabilidad de la guerrilla, ya que yo me daba cuenta que alguien debía hablar en nombre de la guerrilla que ya no tenía portavoz. Alguien debía responder presente, ¿no? Si yo lo hubiera hecho antes, caía en la trampa. Ahí está el inspirador extranjero, intelectual, etc., lo que probaba que el movimiento no era nacional y social, que era un complot internacional, que ellos querían presentar a la guerrilla como compuesta de bandidos, mercenarios, foráneos, mandados desde Moscú, porque en la cabeza de los militares La Habana, Moscú, las minas, Bolivia, se confunde todo en un tenebroso fantasma llamado comunismo internacional. Entonces, problema difícil que traté de solucionar en la medida de mis posibilidades y de los acontecimientos. Cuando usted acepta todo eso y admite que era su intención incorporarse al grupo y participar en la guerrilla, el proceso cambia de signo. El proceso estaba hecho de antemano. Prefabricado. El proceso estaba prefabricado, pero cuando muere el Che y la guerrilla se termina provisionalmente, tampoco tenía objeto el proceso y se convirtió solamente en un símbolo.
Para resumir el proceso, diremos que el presidente de Bolivia, entonces Barrientos, montó ese proceso contra Alcide Debré, contra la revolución y contra Cuba y su exportación revolucionaria. Y además solicitó del Congreso la aprobación de la pena de muerte que estaba abolida en Bolivia. Sí, porque no se habían dado cuenta que las leyes no pueden ser retroactivas, ¿no? Metió la pata porque no entendía mucho de leyes. Después alguien le dijo que no era costumbre de imponer leyes retroactivas, por esto fui condenado a 30 años, que era la pena máxima. 30 años de prisión, eso fue el día 17 de noviembre de 1967. En Camiri, pequeña ciudad al sur de Bolivia, tenemos una fotografía de nuestro amigo Alcide Debré dentro de la cárcel, en el presidio. Este centro petrolífero Camiri, con instalaciones de la Sociedad Petrolífera Boliviana, tiene también un cuartel del ejército y poco más. Allí en un barracón de 4x8 se acomodó la celda, donde Debré pasaría 3 años hasta su liberación de su condena de 30. Al principio la vida fue muy dura. Los carceleros eran miembros de las partidas del ejército que combatieron al Che. Más tarde la situación se fue dulcificando en el marco de una cierta arbitrariedad. La celda llegaba en verano a una temperatura de más de 50 grados. Y Elizabeth, como nos ha dicho, reside desde febrero del 68, le visitaba con él en cada 4 meses. Ella vivía en París con amigos y familiares de Debré. Se empezó una gran campaña de la intelectualidad francesa y europea en favor de su liberación. El famoso editor y activista Feltrinelli, que había sido expulsado de Bolivia durante la vista del proceso, colaboraría hasta su muerte, esa muerte extraña y oscura. La campaña reció con cada cambio político boliviano, que fueron muchos en esos años, y se recrudeció sobre todo en 1969. Así que el general Obando recibió autógrafos de Samuel Beckett, de Pablo Picasso, de Igor Stravinsky, de García Márquez, de Graham Greene, de Octavio Paz, de Arthur Miller, de Silone, de Pratolini, de Menotti, de Moravia, de Malraux, de Valente, de Quirico, de Chaplin, de René Clair, qué sé yo, de un montón de gente. Y hay algunos nombres entre tantos que podíamos citar. Pero sería un año más tarde, cuando ya no estaba siquiera el general Obando en la presidencia, sino otro general, Torres, cuando el día 22 de diciembre de 1970 por la noche se llevaría a cabo de una manera ciertamente novelesca, en circunstancias muy extrañas, desde el punto de vista procesal y jurídico, la liberación de Alcide Debré. ¿Cómo fue? Es que, primero, todos estos grandes nombres son muy impresionantes, y hasta descubrí algunos ahí que ni sabía que algunos de verdad se portaron muy bien porque estuvieron hasta físicamente ahí. Yo sé que Alberto Moravia hizo el viaje y Moravia se entrevistó con Obando. En fin, hubo un gran movimiento internacional, pero no fue lo decisivo. Como siempre, lo decisivo fue lo nacional, o sea, la evolución misma de la situación interna en Bolivia. Ocurre que a partir del 69 empezó todo un movimiento nacionalista revolucionario en el ejército, que empezó con Obando y que culminó con Torres, en que fue realmente una revolución popular en La Paz, como ocurre en Bolivia, ¿no? Gente armada en la calle, y Torres se impuso con una gran sinceridad como el líder de este movimiento populista, por así decirlo. Ahora, los sindicatos empezaron a exigir la liberación de los presos, porque se daba un fenómeno muy extraño, que había asamblea del pueblo, milicias populares en la calle, y que había todavía presos políticos como yo. El problema era el ejército, y el problema era sobre todo que la guarnición de Camiri, la 4ª división, era el lado fascista del ejército boliviano que tomó el poder después con Banzer en 71. De ahí que el general Torres, con la ayuda del mayor Sánchez, que había estado prisionero de la guerrilla y que allá empezó en contacto con los revolucionarios un proceso de radicalización personal, organizó una especie de secuestro para arrancarme a esta guarnición que le era hostil y donde tengo entendido que una logia militar había hecho una especie de juramento, como no me dejarían, no iban a dejarme salir con vida de la cárcel. Entonces fue una operación
muy bien hecha. Casi un poco como la liberación de Mussolini del Gran Pasto. No fue así. Solamente que mandaron un avión diciendo que me iban a trasladar. Un avión con 2 pilotos militares y 4 civiles a bordo bajo el mando de un mayor aterrizó en el aeropuerto privado de la Sociedad Petrolífera Boliviana. El grupo de los 4 toma la carretera de Camirios a la medianoche, despierta al comandante de la 4ª división, les exige que le acompañe. El comandante espera en las oficinas, los 4 hombres alejan a los centinelas, abren las celdas de Res y de Bre. Coged lo necesario que nos vamos. Sí. Y así se acaba esta historia, O increíble. sea, se acaba, yo no sabía muy bien cómo iba a cabo, porque yo no conocía a los hombres que venían, pero en fin, no había otro remedio que seguirlos. Yo no sabía a dónde íbamos, si íbamos hacia un paredón cualquiera o si íbamos hacia la libertad. Tremendos momentos esos, ¿verdad? Bueno, sí, pero otros pasaron momentos mucho más difíciles Y luego 3 horas son muchos esperando los dentro, revolucionarios que no tuvieron la suerte que yo tuve. sin duda. Y luego Y hay 3 que horas pensar- esperando dentro del avión. Hay que pensar en ellos fundamentalmente, pero yo tuve la suerte de contar con elementos en el ejército honestos y debo acá rendir homenaje póstumo a Torres, al general Torres, que fue asesinado en Buenos Aires en el año, creo, 74. Un poco como consecuencia de todas las medidas de liberación que él había tomado en Bolivia en aquel instante. El avión, Digamos que yo tuve suerte. el avión tardaría unas horas en despegar, pero por fin llegó y aterrizó en Chile. Aterrizó en Iquique y ahí me encontré con la experiencia chilena que fue muy emocionante para mí. Hay que decir que Salvador Allende había sido siempre muy solidario con el Che Guevara, que Salvador Allende había hecho personalmente cuando era presidente del Senado cosas así difíciles de solidaridad con la guerrilla boliviana, y fue el que me recibió en Santiago para la Navidad. Y fue muy emocionante y ahí percibí la generosidad de Allende porque habíamos tenido, digamos, disputas ideológicas y yo había tenido algunas palabras injustas antes con él, en fin, hablando de un politiquero, no así tan vulgar, pero en fin, dando a entender que no era con hombres como Salvador Allende que se iba a hacer las cosas. Bueno, yo era muy joven y yo no sabía todavía que la complejidad de las cosas y de los hombres, o sea, uno a veces es muy injusto y muy tonto cuando tiene 25 años. Entonces descubrí a un hombre realmente admirable por su ternura, por su solidaridad. Entonces decidimos hacer un pequeño libro así, que era una conversación muy libre para dar a conocer los puntos de vista de Allende y conocí en aquel entonces a Pablo Neruda, que Pablo Neruda también había hecho acciones para obtener mi liberación. Yo viví un momento en la Isla Negra, yo fui invitado en la Isla Negra, también ahí descubrí otro hombre, que no era el que yo creía, que era un hombre muy fiel a sus principios, a su pasado. O sea, yo descubrí que se podía hacer la revolución sin las armas y que no había, digamos, un signo de igualdad así entre guerrillero armado y revolucionario. O sea, que se podía luchar en otras condiciones. Quiere decirse que algunas de las ideas que usted exponía en sus primeros libros ya no las... No, yo solamente... tiene No, íntegramente. es que como no soy un intelectual con un pensamiento universal, como trato de entender las cosas localmente, de acuerdo a la realidad, tales como son, me di cuenta que en Chile el problema no era la guerrilla o no, en Chile el problema era el Frente Unido de la Izquierda, con alianzas electorales, etc. Esto no quiere decir que llegado un momento había quizás que recurrir a otras armas y otros métodos. Pero en Chile
hacer un foco guerrillero en el 71 era evidentemente estúpido. Vamos a hablar un poco... Fue mi primera experiencia eurocomunista, porque finalmente Allende fue el primero eurocomunista, pero eso debe hacernos reflexionar también sobre algunos peligros del eurocomunismo. Quiero decir que cuando se emprende una vía, los primeros pasos son generalmente fracasos. No significa que los que siguen lo repitan siempre. Esta vía era la vía que estaba un poco en contradicción con la vía armada. Sí. Era la vía de la pacífica. Sí. Era la vía legal. La vía legal. La vía pacífica, en un país en que existían instituciones democráticas, existía 100 años de tradiciones republicanas, 100 años de elecciones regulares, donde existía libertad de prensa, donde existían partidos, donde existían sindicatos. En fin, era un país como Francia. Se llamaba Chile la Inglaterra, hasta ni siquiera Francia, la Inglaterra de América. Se llamaba. Hay otros muchos libros de Régis Debray. Este, del que hemos hablado antes, Ensayos sobre América Latina. Hay un libro en el que él recoge todos esos episodios de Bolivia, la guerrilla del Che. No, yo trato de analizar el cómo y el porqué del proyecto del Che, ¿no? La estrategia, la elección del terreno, la elección del momento, la campaña militar, etcétera, y sus resultados. La crítica de las armas. Esto es un libro que trata de hacer un balance de la lucha armada durante unos 10 años en América Latina. Quiero decir que la crítica de las armas es una palabra de Marx, no es la crítica a las armas, es una reflexión sobre la crítica de las armas que se opone a las armas de la crítica, ¿no? Eso no quiere decir que sea una crítica a las armas, no es como si dijéramos discurso de las armas. Exacto. Y eso es un estudio de algunas experiencias concretas como Tupamaros, la de Venezuela, la de Guatemala, la de Guatemala. ¿Esta es una novela? Bueno, entonces esto es literatura. La primera de todos modos, digamos que fue esta, La Frontera. Sí, esto es una pequeña obra de juventud que yo escribí cuando tenía, no sé, 22, 23 años. Son novelas, son cuentos. Hay dos, me parece, o tres. Son cuentos. 2 o 3 cuentos. Yo sé que puede parecer un poco contradictorio de pasar así de lo político... No, pero ya hemos dicho, hemos explicado un poco esta dicotomía de intelectual a ratos y a ratos sobre la acción. Yo asumo la contradicción y además la reclamo como un derecho. La reclamo como un derecho del hombre necesario. Yo reclamo la posibilidad para un hombre de ser varios hombres en uno, o sea, de no tener una visión totalitaria de la vida. Poliédrico. No, sobre todo de saber que el lenguaje político no abarca todo y que hay otro tipo de lenguaje que abarca algo esencial, quizá. Estos son 2 libros, este y otro que no sé ya por dónde está. Está escrito en la prisión. Sí, son notas con un título irónico porque son notas un poco introspectivas, porque en el último año en mi último año de cárcel yo tenía libros, podía escribir, pues como soy un intelectual y que yo no tenía nada que hacer, escribí. Y escribí cosas intelectuales, ¿no? Esta es una novela que ha tenido el año, no sé si el pasado o el anterior, el premio Fémina, uno de los premios más prestigiosos de Francia. Sí. Está publicado ya en español, ¿no? Yo creo que se va a publicar o está publicado. Yo no sé en qué traducción, porque usted sabe que la literatura es lenguaje fundamentalmente y que la traducción es una recreación y cuando no hay recreación es una tradición. Se dice. Se dice. Esto es una reflexión sobre mayo 68, un poco una especie de provocación, ¿no? Porque yo pienso que mayo 68 fue la revolución cultural de la sociedad burguesa. O sea, yo creo que mayo 68 no fue lo que se dijo que fue. Fue todo lo contrario. Fue la forma con la cual la burguesía pudo recobrar alguna juventud y alguna inspiración nueva. Bueno, esto es una intervención entonces más política en la coyuntura,
porque cuando yo regresé a Francia en el año 73, milité por la Unión de la Izquierda, colaboré con François Mitterrand. ¿Sigue usted trabajando con él o no? Yo sigo trabajando con él, aunque yo no soy miembro del Partido Socialista, pero yo lo ayudo en algunas cosas sobre América Latina y el tercer mundo en forma general. Sobre todo es una carta en la cual traté de dirigirme a los comunistas para demostrarles que a lo mejor no eran coherentes con ellos mismos y que al romper la unidad de la izquierda, ellos cerraban las puertas a todo proceso de cambio político en Francia. Han cerrado las puertas y se han encerrado dentro de las puertas. Y entonces el interrogante es saber cuándo este sectarismo o este miedo a las responsabilidades de la historia y del gobierno, de formar un gobierno y de tener una práctica y una alianza real con otro partido que es el Partido Socialista. O sea, me parece que los comunistas, digamos, han carecido de esta virtud revolucionaria elemental que es la audacia y el sentido de la práctica para retraerse sobre posiciones de prudencia y de espera. Pero cuando se espera demasiado se pudre también. Se pudren las cosas y se pudren los hombres. Este es un importante juicio que nos da Recibe Breve, juicio de urgencia en foco sobre la situación política en su país. Y ahora este es el libro más reciente. Sí, este es un libro que sale a finales de abril en Francia, que todavía no está en venta. Es un estudio sobre este extraño poder que tiene el intelectual en Francia, que remonta de muy lejos, ¿no? Desde la affaire Dreyfus, etc. Y creo que va a suscitar muchas polémicas. Y es un libro en el cual trato de convencer a los intelectuales de hacer su oficio de intelectual y no de vedette. Donde trato de recordarles que la verdad es impopular y minoritaria y que a fuerza de buscar la popularidad a toda costa renegan de su oficio, que es fundamentalmente decir la verdad, la cual esta vez es muy desagradable. Habíamos quedado en no pasarnos una hora y en limitarnos Le pido y disculpas. no excedernos en el abuso de las preguntas a Recibe Breve, pero ha sido tan amable y tan gentil que ha respondido a todo con una gran sinceridad y de una manera muy abierta, que le queremos agradecer ahora. Muchas gracias. Nos ha gustado mucho tenerle aquí, encontrarnos con un personaje, Con una persona, con un ser humano que ha vivido momentos realmente bonitos e importantes, dramáticos en cierto modo, y que además puede contar, entre tantas otras cosas, el hecho de haber estado muy cerca de algunos de los hombres clave de nuestro tiempo. es un favor que me dio el azar, trato de estar a la altura de los recuerdos y sobre todo de mantenerme fiel a algunas enseñanzas que me dieron. Muchas gracias, Recibe, Muchas gracias. y hasta otra próxima vez.